¿Qué está pasando en el Poder Judicial en nuestro país? Buenas noches, Bolivia. Bienvenidos aquí en vivo. Se tratará de un terremoto judicial, un caso denominado consorcio. Avanza una investigación que implicaría a jueces y fiscales. Y en medio de todo esto, lo supimos la pasada semana, la renuncia del ministro de Justicia, César Siles. Aparentemente, o tendrá algo que ver con esta situación. Lo cierto es que hoy desde la Casa Grande del Pueblo, la máxima autoridad de nuestro país, ha posesionado a la nueva autoridad en esta cartera ministerial. Hoy hablamos del tema aquí en vivo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Bolivia? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos arrancando una nueva semana. Hola, Miriam. ¿Cómo están? Qué frío. Muchísimo frío, han bajado las temperaturas tremendamente. Y van a bajar mucho más desde el miércoles. Miércoles, ¿cierto? Sí, exacto. Así es que prepare, por favor, todo lo abrigador que tenga en la casa y mientras tanto también que no se olviden de nuestra campaña. Claro que sí, Te Abrazo, Te Abrigo estará en diferentes puntos de la ciudad. Así es. Tenemos temas importantes, este nuevo escándalo. Qué terrible. Mira, sí, Miriam, con una investigación en curso, la renuncia de un ministro, Claro. hay hace instantes también la renuncia del presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, también Exacto. en medio de todo esto. Y lo que dijo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, de que se estaría gestando un golpe a la institucionalidad de la justicia. Al Poder Judicial. Evidentemente han habido varias repercusiones a nivel Así es. de autoridades y también de asambleístas. Hoy vamos a hablar del tema, Muy ¿cierto? bien, perfecto. Hoy Bolivia habla de... Y evidentemente vamos a hablar del escándalo, de este escándalo que involucra a, ex autoridad de justicia y también lo que tiene que ver con todo aquello. Atención, porque hoy Bolivia habla de cambios en el Ministerio de Justicia. Tenemos nueva ministra de Justicia, es Jessica Saravia. Reemplaza a César Siles. Hoy Bolivia habla de un vocal y un juez detenidos, sí, más implicados en el caso consorcio y una investigación que estaría en curso. Hoy Bolivia habla de renuncia al presidente del Tribunal Departamental de Justicia La Paz, el señor Córdoba. ¿Será que está implicado en este caso que ya han denominado como el caso de consorcio de jueces? Un escándalo enorme. Sí. Y una investigación que, lo decíamos e insistimos, estaría en curso. Hoy Bolivia habla de... Se adelantarán las vacaciones, autoridades analizan el tema este miércoles porque vaya que han descendido las temperaturas. Miriam, ya hay nuevamente casos de gripes y resfriados. Exacto, yo creo que vamos a tener un invierno bastante crudo en esta oportunidad. Hoy Bolivia habla de, atención, preocupante informe de Naciones Unidas, pronostican hambruna en Bolivia. Se dice que por lo menos, o por más de la mitad de la población boliviana está enfrentando niveles críticos o peores de inseguridad alimentaria aguda. Esto es grave. Compleja la situación. Miriam, hablamos de este tema, pero también a continuación, luego de Hoy Bolivia habla de nuestra consulta en redes. Hoy Bolivia habla de... Le tenemos una consulta en nuestras redes sociales. Por favor, nos ayuda con su opinión y con su votación. ¿Cómo están los precios en los mercados de su zona? ¿Están bajando, están estables o están aumentando? ¿Qué dice la gente? Por el están bajando 2%, están estables 1% y un 97% de la población que está votando en nuestras redes sociales dice que están en aumento, que están caros los precios de los productos de la canasta familiar y precios en general en diferentes establecimientos, mercados y supermercados. Aguardamos su opinión. El ministro denuncia para no ser parte de esta tramoya que ha diseñado el gabinete criminal que ha conformado Arce Catacora a la cabeza de Moldis. Hay algunos audios que están circulando que sin duda para mí se tiene que investigar y que en algún momento se tiene que esclarecer. Las ratas están saltando del barco. Prácticamente este exministro se dio de cuenta que este gobierno ya está de caída libre y está realizando lo mismo que ha hecho su antecesor, que era Iván Lima, renunciar a su puesto. El Consejo de la Magistratura en las horas siguientes se va a adherir a las denuncias presentadas en este caso y va a pedir la ampliación correspondiente hacia todas las personas y funcionarios que hayan sido nombradas y que estén involucradas en este hecho. Era la coordinadora entre el doctor Siles, Campero y el juez de Coroico.
Varios nombres que estarían en una lista de investigación por el caso denominado consorcio en esta nueva situación. Pero ¿qué es consorcio? ¿Qué significa? ¿Cuál es esta figura? Le voy a ayudar con esta información para que vaya entendiendo y podamos analizar en breve con nuestros invitados. ¿Qué es consorcio? En el contexto penal boliviano, un consorcio se refiere a la asociación de personas que de manera concreta cometen delitos, especialmente en el ámbito de la corrupción o delitos económicos. Este término no es un tipo penal específico en sí mismo, pero escribe o describe una forma de organización criminal que puede ser sancionada bajo diversas figuras delictivas como estafa agravada, enriquecimiento ilícito o asociación delictuosa, entre otras. Vamos a repasar un poco de los antecedentes de este caso para que usted también pueda tener mayor detalle de lo sucedido. Por favor, adelante. Siguiente. Este sismo en la justicia boliviana. El 11 de junio, Fernando Lea Plaza, juez de Coroico, emite un fallo de suspensión a la credencial de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira, por supuestas irregularidades en su declaración de experiencia docente. ¿Qué pasó el 14 de junio? La renuncia de César Siles a su cargo como ministro. ¿Recuerda usted? Sucedió la pasada semana y fue parte de la información, renuncia que fue aceptada por el gobierno. El 15 de junio se difunde un audio en el que supuestamente aparece la voz del exministro Siles brindando seguridad al juez Fernando Lea Plaza por emitir el fallo ya mencionado. Y 16 de junio, es decir, hoy, detienen a Fernando Lea Plaza, juez de Coroico, por el presunto delito de prevaricato en el caso Consorcio. El presidente Luis Arce posesiona a Jessica Saravia como la nueva ministra de Justicia, en vez de César Siles. Detienen también a Claudia Castro por el caso Consorcio. Ella, vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Renuncia además Iván Córdoba, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En fin, Miriam, parte de los antecedentes. Analicemos el tema. A ver, analicemos el tema. Tenemos a Fabricio Góngora, que es abogado constitucionalista, con nosotros. Y también estaríamos con Ricardo Fuentes. Me confirman, por favor, analista político, a quien vamos a saludar. ¿Cómo está, don Ricardo? Muy buenas noches. Voy a comenzar con Fabricio, permítanme, por favor, porque, a ver, estoy leyendo por supuestas irregularidades en declaración de experiencia docente. Por eso se le habría retirado. ¿Era suficiente motivo como para retirarle, quitarle la credencial a una magistrada? Fabricio. Bien, buenas noches. Hay que partir de lo básico y lo inicial. ¿De dónde nace todo este conflicto que está suscitando en el órgano judicial? Se presentó una acción de cumplimiento que es uno más de los mecanismos constitucionales de defensa que la Constitución Política del Estado lo permite, para precautelar y preservar el Estado constitucional del derecho, dando cumplimiento a un mandato expreso. Bajo esa premisa, los accionantes señalaran que el Tribunal Supremo Electoral aparentemente no habría revisado de fondo una documentación, ¿no? Que eso no está en tela de juicio en este momento. Empero, desde ahí podemos percatarnos la mala fe o la mala intención, toda vez que en realidad en las elecciones judiciales, por mandato de la Constitución y la normativa, es la Asamblea Legislativa la que debe haber revisado, si fuese el caso, no tanto el Tribunal Supremo Electoral, porque la normativa es clara. Entonces, desde la parte accionada, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, se empieza a ver una suerte de irregularidades. Entonces, se da este fallo y con el devenir del tiempo se empieza a suscitar estas circunstancias que ya Luciano nos ha explicado. Lo que tenemos que hacer es hacer un análisis desde la perspectiva constitucional, pero también del derecho penal, porque algunos de los hechos se subsumen en algunos tipos penales que seguramente el Ministerio Público en su momento determinará. ¿Cuáles serían esos casos? Por lo que hemos tomado conocimiento, el tipo penal es el de consorcio de jueces, fiscales y abogados. O sea, sí, tú ya identificas que ha habido consorcio de jueces. Más que identificarlo, es lo que nos han dejado a conocer las máximas autoridades. Porque no olvidemos, y esto también a la población hay que darle también la certidumbre, estamos en una etapa preliminar, es decir, una etapa investigativa. No está definido todavía todos los tipos o el tipo penal, porque se puede investigar, en materia penal se investiga hechos, no delitos. Claro. ¿No? Y intenciones. Claro que sí, también absolutamente, claro. Absolutamente, ¿no? Entonces le está investigando los hechos que se puedan subsumir a un tipo penal. ¿Dónde se encuentran los tipos penales? En el Código Penal. Esa es la premisa del principio de legalidad. Gracias. Ricardo, voy con la consulta contigo, por favor, y quiero mencionar algunos detalles respecto a la situación de la señora Claudia Castro, que fue aprehendida aparentemente por haber aportado con un memorial que generaba o pretendía suspender a la señora Coaquira. Pero por otro lado,
El 30 de noviembre, y lo estoy pasando como datos, ¿verdad? El 30 de noviembre del 2020, cuando el presidente Arce ya había tomado posesión, Castro ha emitido un fallo a favor del ex ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, 1. Por otro lado, cesó la detención preventiva de Nemesia Chacollo, recuerdan ustedes, por el caso del Fondo Indígena. Por otro lado, también archivó el proceso por el denominado presunto o caso denominado fraude. Y por otro lado tenemos ahora la renuncia del presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Le hago la consulta ahora sí específica, Ricardo, si me lo permite, por favor. ¿Qué está pasando con la justicia? Algunos analistas y asambleístas hoy dicen, esa es la realidad de la justicia en Bolivia. Es un secreto a voces que así se maneja la justicia en nuestro país. Esto es parte de una crisis de este órgano del Estado vinculada a otros que tiene larga data, y estos escándalos judiciales que muestran cómo hay intromisión política en la labor de los juzgadores, me hace pensar en el antecedente del juicio de responsabilidades a el presidente Edgar Oblitas Fernández y el ministro Pope Subieta en los años, mitad de los años 90. Un agente de la CIA con doble identidad hace una filmación en Cochabamba de un ministro de la entonces Corte Suprema y se prueba un cohecho y se los vincula a Oblitas y Pope. Van al juicio de responsabilidades y mucho después del escándalo, se establece que había la intención del Ejecutivo de someter a la Corte Suprema para allanar el camino de la capitalización. Así que esto tiene larga data, es parte de una crisis constante que tiene que ver con la cultura constitucional del boliviano, que aplica las leyes sometiendo a sus intereses político-partidarios, pero no es la única causa. Si acaso fuera la intromisión política la causa única de este problema de la crisis de la justicia, estaríamos pensando equivocadamente. Hay mucho más. Veamos, ¿por qué el juez en cuestión se muestra proclive a estas presiones, ¿no? y dicta la sentencia o la resolución correspondiente? ¿Por qué? Es decir, un juez tendría que resistirse. Ahí estamos hablando de diferentes tipos penales. Se ha hablado de incumplimiento de resoluciones constitucionales, de cohecho, se ha hablado de consorcio de jueces, fiscales y abogados, etc. Hay concurso delictual. Pero ¿acaso la integridad del juzgador no tiene que enfrentar esa presión? No, es también otra razón, ¿no es cierto? Se esclarecerá más adelante, seguramente y con precisión, y tendremos que aguardar los bolivianos a que esto sea parte de un proceso en el que se le muestre a la ciudadanía que efectivamente se está juzgando una conducta contraria a la ley, ¿no es cierto?, tipificada como delito, y que se está sentando un precedente. Pero ya pongo el antecedente del caso del juicio a Edgar Oblitas Fernández. Cuando se lanzó el escándalo, toda la ciudadanía y los medios habían proclamado la culpabilidad de los involucrados, y luego se estableció que no había ocurrido eso. Fabricio, Ricardo, permítanme que Tufiar está con nosotros también desde Santa Cruz con preguntas. Adelante, Tufi, buenas noches. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Fabricio, Ricardo. Fabricio, 2 puntitos. 1, el audio que es mencionado como una evidencia. Dice el exministro Siles que le manipularon y que no tenían el consentimiento para utilizarlo. ¿Es así? ¿Tiene razón o no? Y lo otro, ¿qué motivación hubo detrás de este consorcio? ¿Política o personal? Dice el presidente de la Suprema que fueron motivaciones personales, más no del gobierno, por ejemplo, de injerencia. ¿Cuál cree usted que ha sido esa motivación? Si nos puede redondear estos 2 puntos. Bien, Tufi, muy buenas noches. La pregunta es clave.
¿no? ¿Qué pasa con estos famosos audios en los procesos penales? Desde la perspectiva constitucional, el artículo 25, en su numeral 4, ya te establece que cualquier información o prueba deba ser obtenida legalmente, sin vulnerar un derecho fundamental. ¿Cuál podría ser? Derecho a la privacidad, ¿no? Entre particulares, porque se supone que este tipo de audios, independientemente del contenido que sea, se da en una conversación privada que podría tenerlo cualquier ciudadano con cualquier otro. De igual forma, el artículo 13 del Código de Procedimiento Penal te establece la legalidad de la prueba, que de igual forma condice la situación de la legalidad. Pero aquí hay que ser sinceros y hay que ser, por lealtad procesal, como se dice en el estrado judicial, aclarar que estamos en una fase de investigación que se maneja en principio de indicios probatorios, porque todavía no es una prueba. La prueba se va a dar si se llegase a una etapa procesal denominada de juicio oral, en la que sí se reproduce una prueba. En este caso estaríamos hablando simplemente de indicios. Estos indicios les sirven al representante del Ministerio Público, es decir, a los fiscales, a la Comisión de Fiscales, para manejar una línea de hipótesis de presunto caso en una atención a la averiguación de la verdad histórica de los hechos. En este sentido, Tufi, hay que manejarlo con pinzas. Es más, por medios de prensa sabemos que el caso está bajo reserva, precisamente por eso, para que se realice una investigación objetiva en el marco del principio de legalidad y se pueda esclarecer la verdad histórica de los hechos. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué habría motivado? Eso es una circunstancia un poco más difícil de responderte, porque sin duda alguna en su momento declararán estas personas que están siendo convocadas y podemos tener conocimiento de cuál era el fin o el objetivo del mismo, ¿no? Sí, Ricardo, aparentemente hay más personas que deberían ser aprendidas. Hoy ha dicho el abogado Eduardo León que, por ejemplo, ya el exministro tendría que ser aprendido porque se corre riesgo de fuga. ¿Qué piensa al respecto? Me preocupa el hecho de que, ¿cómo inicia este escándalo? Se dice que el Ministerio Público había filtrado el audio a un medio de comunicación y luego el Ministerio Público niega este hecho oficialmente con un comunicado. En realidad, habría que plantearse este aspecto. ¿Qué interés tenía alguien en desatar este escándalo? Que no fuera político, y ciertamente lo es, ¿no? Porque de lo que se trata es de inferirle el mayor daño posible al gobierno, justo o no, no lo vamos a definir nosotros. Eso será parte de la averiguación y el establecimiento de la verdad en el proceso que se lleve adelante, ¿no? Pero ahora el especular, digamos, con la responsabilidad, la concurrencia de más personas sobre este tema nos llevaría a un apresuramiento, a una especie de linchamiento mediático, que poco a poco la justicia haga su trabajo, en este caso el operador que es el Ministerio Público, para ver que lleve la acusación de una manera sólida, pero el anticipar más o menos personas involucradas sería parte de una especulación que no ayudaría mucho, me imagino. A ver, Fabricio, voy a volver a lo que habíamos conversado al inicio. Es evidente que aquí hay una intencionalidad y eso se tiene que investigar. Mientras el caso está en reserva, también se habla de una presunta, un supuesto direccionamiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué en la figura de la magistrada Fanny Coakira? Eso también hay que investigar. ¿Por qué ha sido a ella a la que han apuntado como para empezar todo este escándalo? Sí, como señalábamos hace un momento, la acción de cumplimiento y la resolución que se consumó, ¿no?, en el municipio de Coroico determinaba varias cosas. Entre ellas, en el punto 2, y te doy lectura, decía: se dispone la suspensión de las credenciales otorgadas de la ciudadana Fanny Coakira Rodríguez como magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué significa esto? Que esta resolución constitucional emitida por esta autoridad que hoy está, no tengo conocimiento, con detención preventiva, pretendía suspender la credencial de una autoridad electa. Y esto es grave. Esto es bastante grave porque sin duda alguna es un nefasto antecedente para todo el proceso democrático boliviano. Y no es el primero, ojo. El 2020 hubo un caso similar en Beni con el magistrado Egues, que hicieron lo mismo, y en ese momento el Tribunal Supremo Electoral
interpuso lo que son las medidas cautelares que en otro momento ya hemos debatido, y hasta el momento el Tribunal Constitucional Provincial, tengo entendido que no se ha manifestado de fondo. Este sería el segundo caso que tratan de utilizar un mecanismo de defensa constitucional para quitar credenciales de una autoridad ya electa. ¿Dónde ha sido electa? En las elecciones judiciales de la gestión pasada por el Departamento de La Paz al Tribunal Supremo de Justicia, que era una de las 4 instituciones que hemos elegido democráticamente. Ricardo, esta será la muestra entonces de la gran necesidad que tiene este país de una reforma profunda al sistema judicial. Absolutamente. Y esto que planteamos ahora nos abre el abanico de qué elementos ha de tener esa profunda reforma judicial. Por supuesto que hay que tocar el aspecto de la influencia política sobre la acción de la justicia, que es un elemento importantísimo. Pero la dotación de suficientes recursos económicos también lo es. La incorporación de tecnologías de la información y la comunicación también lo es. El mejoramiento de la formación de los abogados en las universidades lo es. La selección de los jueces también lo es. El comportamiento de los ciudadanos en materia de litigios ante la justicia, su comportamiento también lo es. La introducción de un sistema de gestión de calidad para verificar que el ciudadano sea satisfecho en su demanda de justicia también lo es. Pero lamentablemente lo que ocurre es que con los escándalos focalizamos, ¿no es cierto?, el descontento y el reclamo sobre uno de los aspectos y sistémicamente no abrazamos el fenómeno como tendríamos que hacerlo. Entonces, ojalá que este escándalo sirva también para ese propósito, ¿no?, y que nos haga ver que no solamente es la intención del Ejecutivo por dominar a la justicia en lo que pueda favorecerle, ¿no es cierto?, sino que además hay muchos otros aspectos que nos comprometen a todos, a los ciudadanos, a las universidades, a los colegios de abogados, asociaciones de jueces, etcétera, a todos en general. La renuncia o destitución, dice el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, de un ministro, la aprehensión de una vocal, la aprehensión de un juez, la renuncia del presidente del Tribunal de Justicia de La Paz, son señales de que ha comenzado un cambio en la justicia, porque así lo plantea, por ejemplo, el propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia a partir de este caso. Sí. Evidentemente hemos escuchado atentamente las palabras de la autoridad del doctor Saucedo, ¿no?, que no solamente en este caso, sino también en todo lo que se viene dando en este proceso electoral, que va a dar certidumbre a la población. Probablemente sea el lineamiento institucional que Bolivia requería, ¿no?, respecto a la cero tolerancia a cualquier acto de corrupción, a cualquier circunstancia extraña. Sin embargo, también, Tufi, debo aclarar, como mi persona es abogado de profesión, no olvidemos que también en la Constitución Política del Estado se encuentra previsible lo que es la presunción de inocencia. Y también ahí coincido, ¿no?, con el invitado Ricardo, quien decía, no se tiene que también hacer una suerte de linchamiento mediático. ¿Por qué? Porque partamos de la precisión de que un principio rector como la presunción de inocencia debe regir el debido proceso. Por eso exhortamos al doctor Saucedo, a las máximas autoridades, en este caso hablamos de las autoridades del Ministerio Público, es decir, de la Fiscalía, para que en el desarrollo del principio de legalidad y objetividad puedan acelerar los actos investigativos y seguramente informar a la población hasta dónde alcanza o no la subsunción de los tipos penales. Ahora, hay un detalle más y para ir ya terminando, mi querido Fabricio. El juez Fernando Lea Plaza ha pedido que se le cambie la figura. En vez de ser investigado, pasar a testigo protegido, porque él dice que tiene información muy importante. ¿Es correcto aquello? Bien, como señalaba hace un momento, en un proceso penal, ¿no?, porque es un proceso penal, se investigan los hechos. Claro. ¿No? Y ha habido casos en los que personas eran denunciantes y han terminado siendo acusados, porque esa es la labor del Ministerio Público: investigar los hechos, ver si se subsumen en algún tipo penal y determinar ciertas responsabilidades conforme al procedimiento, ¿no? Entonces estamos en etapas, estamos en la etapa investigativa, etapa preliminar, que es la primera, donde se establecen las directrices de investigación. En el transcurrir posteriormente la etapa preparatoria, antes de llegar a juicio oral, pueden suscitarse estas circunstancias. Él, como una persona denunciada, porque
porque está sindicado como denunciador o imputado, podría ampliar su declaración informativa porque la normativa le permite, y será nuevamente el Ministerio Público quien valorará de forma objetiva si esto condice o no con un cambio de rol, llamémosle así, para que se entienda. Fabricio, gracias por habernos acompañado. Gracias, esta Luciana. noche aquí en vivo. Muchísimas gracias, Ricardo, también por esta conexión y el análisis desde la perspectiva política. Muchas gracias. Hoy se ha cumplido una fecha más del calendario porque sí se ha sorteado las ubicaciones en las que va a estar cada alianza o partido político dentro de la papeleta electoral por la que usted va a conocer justamente el próximo 17 de agosto, y esta es finalmente la posición. Comenzaría con Alianza Popular, luego ADN, Súmate, NGP, Libre, FP, después estaría el MAS y PCP, Morena, estamos hablando de la Alianza Unidad y finalmente el PDC. Así quedaría la papeleta. A ver, por favor. Esta sería la papeleta. Obviamente no son las fotografías que habrían escogido, ¿verdad, señor director? Porque recién se va a conocer qué fotografías van a escoger en cada alianza o cada partido. Estamos haciendo un ejercicio, sería así, multicolor y multisigno. Ese término desde tantas décadas, ¿verdad? Multicolor, multisigno, ¿verdad? 10 entre partidos y alianzas. Así va a quedar la papeleta. A ver, quédese ahí con la papeleta porque tenemos acá una experta en comunicación, en psicología de la comunicación. Patricia Cusicanqui está con nosotros, bienvenida. Pregunta inicial, Patricia, ¿tiene algo que ver con el momento de la decisión de las personas, la ubicación de los partidos dentro de la papeleta? Por ahí escuché hoy a los asesores o a algún candidato decir, es buen augurio que estemos en primer lugar. Ajá. Bueno, en realidad desde la psicología, desde de la comunicación y también desde el marketing político y la estrategia política, es muy importante la ubicación de los candidatos y las candidatas dentro de una papeleta. Efectivamente se ha estudiado el hecho de que las personas, los candidatos y los partidos que aparecen primeros en la franja tendrían alguna ligera ventaja en el momento de la votación. ¿Para qué el indeciso? Para que el indeciso. Precisamente creo que ese es un factor importante a tomar en cuenta. La coyuntura actual creo que nos ha demostrado ya en la tendencia del voto que claramente hay un 70% de la gente que ya sabe por quién va a votar. Sí, el 30% puede ser muy determinante y obviamente estas tendencias pueden ir cambiando con el tiempo. Sin embargo, yo creo en lo personal que la gente ya sabe por quién va a votar y va a ir a buscar a esa persona en la papeleta. Entonces, todo este estudio que se ha elaborado acerca de la psicología de la comunicación, de la estrategia y el marketing político, evidentemente puede tener cierto peso, pero no va a ser de repente del todo decisivo, ¿no? A ver, yo voy con algo. ¿Cómo leemos? Y le hago también la misma pregunta a usted que esté en la casa. Leemos de izquierda a derecha. Vuélvame a poner la papeleta, señor director. Porque, bueno, esto no será parte de la psicología de la comunicación, pero digamos que en comunicación les han enseñado eso, ¿no? Quien va a la izquierda es el primero al que miran. O a los primeros. Ahí veo a 3, digamos. Sí, de hecho los estudios también dicen que la memoria de las personas tiende a retener lo que primero ve. Exacto. ¿No? Y que esto se mantiene en una memoria a corto plazo y mediano plazo. Entonces, obviamente, eso no deja de ser interesante. Ustedes mencionaban las fotografías que efectivamente no son las oficiales, pero también tienen altísimo valor en un proceso electoral, ¿no? De hecho, a veces hay una sola fotografía que se repite en todos los afiches y es la que termina en la papeleta, porque también se construye una memoria visual y alguna familiaridad con el elector, ¿no? Y una buena fotografía también transmite emociones, entonces podrán decir, este candidato me parece una persona simpática o antipática, o tiene carisma o no. Entonces, son muchos factores los que están en juego que en este momento no son del todo decisivos, pero sin duda, y yo quiero resaltar eso, a mí me pareció sumamente interesante que en la votación de hoy día, y la vi con mucha atención por primera vez en todos mis años de periodismo, y es que estaban todos los delegados y todo ha sido por sorteo, al azar, aleatorio, y esto creo que le da cierta legitimidad también al proceso, que es algo que en realidad estamos necesitando como bolivianos, ¿no? Esta actividad estaba programada, está dentro de un calendario, se han seguido pasos, pero además está respaldada por la norma. De hecho, la ley 026 tiene que ver con el sorteo de las franjas. Entonces, evidentemente es un
dato importante el saber dónde va a ir por ahora el candidato de tu preferencia, pero ya analizábamos hace un instante el hecho de que la población, por toda esta crisis multidimensional que vivimos, creo que ya sabe por quién va a votar y va a buscar a esa persona en la papeleta. Ahora, Patricia, al margen de la ubicación, si me vuelven a poner la papeleta, por favor, para verla junto a Patricia, el color también es importante. Qué bien que lo mencionas. Y veo ahí varios colores que se repiten y de alguna manera podrán confundir al elector en ese momento, o tal vez el color más llamativo podrá de alguna manera también llamar la atención del votante. En realidad todo comunica, ¿no? Los colores también, por supuesto. Yo entiendo que no son los diseños finales todavía, habría que ver. Por ejemplo, hay unos espacios que se ven muy en blanco, probablemente eso vaya a cambiar y que obviamente va a tener un impacto en el momento de la visualización de toda la papeleta. Pero sin duda el color es muy importante. Es tan importante que incluso los estrategas de marketing político deciden qué color va a tener el fondo de la fotografía oficial del candidato, por ejemplo, ¿no? Transmite emociones también el color. ¿Qué te parece, Tufi? Bueno, estoy yo por lo menos más tranquilo de lo que ha ocurrido hoy, porque la antesala a lo que ocurrió hoy ha sido muy enredado, muy confuso. Candidatos que se habilitan, que no se habilitan, que se pueden bajar, no se puede. Inclusive hay algunos que por ahí está en la incógnita, el caso de Nueva Generación Patriótica. Desde el punto de vista del proceso, Patricia, este es un hito que creo que por lo menos nos despeja un poco la confusión. Ya se puede respirar tranquilo y decir, caramba, aquí está el panorama un poco más claro, que por ahí hay algún candidato que todavía puede aparecer a último momento, ¿no? El caso de Jaime Dunn, por ejemplo. Así es, en caso de que el candidato Fidel Tapia oficialice su renuncia, como se ha hablado, y el partido decida habilitar a Jaime Dunn, podría aparecer en la papeleta. Lo propio todavía es una incógnita lo que va a suceder con ADN, ¿no? En vista de que se ha inhabilitado a su candidato. Pero evidentemente, Tufi, como tú decías, creo que esto nos ha dado una claridad de cómo se va a... cómo se van a medir las fuerzas el día de las elecciones, pero además yo apuntaba este dato importante, ¿no? Ha habido un proceso de sorteo oficial que yo creo que en el que hemos visto a los delegados eligiendo ellos los bolos, porque ha sido así, por orden alfabético se los ha ido llamando, ellos han elegido los bolos, ha sido suerte, azar, aleatoriamente, como quiera llamarse, pero le ha dado, yo creo, a la gente mucha certidumbre y es algo que sí estábamos necesitando. Sí, ahora hablando de la composición de la papeleta, son 10 candidatos. Cuando uno la ve la papeleta, dice numerosos. No es la más numerosa historia, pero tampoco la más pequeña. Además, ahí, entre los 10 candidatos, una mujer. También es una señal, es un mensaje. ¿Qué mensaje nos transmite esto? Yo comparaba anteriores elecciones, la última habían 8 candidatos, hoy hay más candidatos, 10, por ejemplo, Patricia. Sí, Tufi, evidentemente estamos viviendo un periodo de dispersión de las fuerzas electorales. Creo que había la necesidad y la gente tenía la esperanza de que en vista de las circunstancias que estamos atravesando en el país pudieran cohesionarse algunas fuerzas, pero bueno, esto no ha sucedido y también es parte de la democracia, ¿no? Es parte del derecho que tiene cualquier persona a candidatear. Ahí están los 10 candidatos. Lamentablemente sí, tenemos solamente una mujer, pero esto es parte del proceso electoral, es parte de cómo vivimos las y los bolivianos la democracia y eso es bueno también, ¿no? Porque demuestra que se fortalece también de alguna manera el sistema democrático, que las personas ejercen sus derechos libremente y bueno, quien va a definir finalmente cuál es el futuro del país tiene que ser la ciudadanía a través de su voto. ¿Qué debería y qué no debería tener cada una de las franjas que representan los partidos políticos? Ya hablo justamente de la comunicación. Demasiados colores, una foto muy llamativa, no. ¿Qué sí y qué no? Bueno, en general, en cuanto a la fotografía, por ejemplo, siempre se ha recomendado a las y los candidatos buscar la mejor entre todas, que sería aquella que transmita alguna emoción afirmativa en las personas, ¿no? Entonces, seguramente van a hacer muchos ensayos en ese sentido los estrategas de marketing político. Y en cuanto al color, bueno, yo creo que a veces mucha imagen puede generar algún ruido y alguna confusión en la ciudadanía. Sin embargo, vuelvo a decir que yo creo que
En este año en particular, la papeleta, si bien tiene una importancia y la ubicación tiene una importancia, no va a ser del todo determinante porque hay otros factores mucho más fuertes en juego. Ahora, ¿qué llama más la atención? ¿Un color frío o un color cálido? Bueno, el cálido obviamente te impacta, ¿no? Sí. Entonces, aquellos colores que... El blanco es la ausencia del color, sí, en realidad. Entonces, un blanco, por ejemplo, no transmite mucho ni en emociones ni en comunicación. Claro. Pero seguramente es algo que ya han ido analizando en el tiempo los partidos, las alianzas, porque además de los partidos se han ido creando alianzas y estas alianzas ya han ido definiendo eso, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. Tendrían que haberlo hecho en realidad, claro, porque un candidato que va en serio tiene que fijarse todos estos detalles. Claro, me imagino entonces que todavía va a haber algunos cambios, pero la posición ya está dicha. Así el es. Lugar. Fotos sin filtro. Así es. Sí. Y hay que recordar también que en la parte inferior van a ir los candidatos uninominales, claro, ¿no? Por cada circunscripción, que eso es sumamente importante también, y el tener una fotografía también puede generar algún grado de familiaridad. Vamos a ver a los candidatos recorriendo nuestros barrios, con los candidatos a la circunscripción que les corresponde. O sea, estamos recién comenzando, creo, en serio la campaña y esto va a ser muy fuerte. Patricia, gracias por habernos acompañado. No, a ustedes por la invitación. Un gusto. Experta en periodismo y en comunicación. Bueno, ya que estamos hablando de elecciones, permítame ambas, vamos a repasar cuáles son las fechas que vienen a partir de ahora dentro del calendario electoral que hasta ahora se ha cumplido a cabalidad. La fecha 16 de junio, se lo decíamos hoy, se desarrolló a las 5 de la tarde. Sorteo de la ubicación en la papeleta. 18 de junio va a ser aprobado este diseño de la papeleta electoral. El 28 de junio la aprobación de las listas de candidatos inhabilitados. El 1 de julio la publicación de la lista de candidatos inhabilitados por el portal web del órgano electoral plurinacional. Y del 4 al 13 de julio la sustitución de candidaturas inhabilitadas. Eso queda al menos hasta el 13 de julio dentro del calendario del Tribunal Supremo Electoral. Y nosotros, como medio de comunicación, hemos arrancado una nueva etapa de nuestro programa electoral Bolivia Decide, con un formato muy diferente, con un formato que definitivamente a los candidatos les hará salir de este esquema acostumbrado. Iniciamos ayer. Eduardo del Castillo, candidato por el Movimiento del Socialismo, estuvo con nosotros. Le hicimos varias preguntas y varias dinámicas. Te voy a mostrar qué es lo que respondió cuando se le preguntó respecto a Luis Arce. ¿Cómo califica el gobierno de Arce hasta ahora? Ha tenido aciertos y también muchos desaciertos. ¿Cuáles desaciertos? Depende de la política en la que hablemos. Podríamos hablar en temas de seguridad, salud, educación. Hay muchas políticas que hay que revisar. El mayor desacierto, según usted. Yo creo que hay tiempos en política y hay tiempos en gestión de gobierno y hay muchas decisiones que deberían tomarse oportunamente. Y es precisamente algo que nos caracteriza. No sé, Eduardo, si me puede cortito aclarar esto. ¿Qué rol va a tener el presidente Arce en su campaña? ¿Es candidato a senador? ¿Lo va a acompañar haciendo campaña como candidato a senador él? El actual presidente de nuestro país ha puesto en consideración su candidatura a la primera senaturía y él ha manifestado que se hagan las negociaciones con los distintos sectores en el departamento de La Paz para llevar un candidato idóneo a la primera senaturía. Él ha puesto a consideración y a lo que están debatiendo dentro del movimiento socialismo, están viendo la persona idónea para que nos represente como primer senador en el departamento de La Paz. Ayer ha sido intenso para Eduardo del Castillo porque no solo ha participado en el Bolivia Decide. Terminando el programa fue a hacer el streaming con nuestros compañeros donde hubo otro tipo de dinámicas. Le contamos. ¿Qué significa Sonia? Somos Opción Nacional con Ideas Auténticas. Sonia significa Somos Opción Nacional con Ideas Auténticas, así que súmense a la juventud con Sonia, somos la Opción Nacional con Ideas Auténticas. ¿Qué te parece, güey? ¿Quién es su jefe de campaña? Yo. Bueno. Evo Morales, durante todo este tiempo me ha acusado de ser de la CIA. ¿Ya? Yo no soy de la CIA, soy de la DEA. ¿Y sabes qué significa la DEA? A ver, la gorra tiene respuestas. Dale, Eduardo, adelante. Toma. Mire. Toma tu gorra. DEA, ahí está. Parte. Dale, Eduardo, adelante. A ver, Lucy, es la nueva opción para los jóvenes. La suya contra la mía. Que la gente decida cuál está más creativo, que la gente decida cuál pega más. Mucha audiencia ha generado Eduardo del Castillo, no solamente, en esta entrevista en las redes sociales. ¿Qué dices tú, Fi? Las distintas etapas de la entrevista, porque para empezar, durante la entrevista en Bolivia Decide 2025 hubo 6 pruebas
a las que se sometió el candidato y que se someterán todos los que acepten ir. Pero también está esa etapa del streaming, Luciana, Miriam, que resultó tal vez más descontraído, novedoso desde el punto de vista viral, lo de la gorra, lo de Sonia, lo de Dea. Me parece que ha sido comentadísimo y muy distribuido, sobre todo en las redes sociales. Pero también participó el equipo de Bolivisión de periodistas en otro panel, ¿no? Exactamente, le han hecho varias preguntas. Él, al margen de todo aquello, ha demostrado tener un carácter bastante asequible, ¿no es cierto? Muy amable, a momentos se reía, pero a ver, escuche cómo respondió a las preguntas de nuestros periodistas. Últimamente se ha estado hablando de que usted se está desligando totalmente de Luis Arce. Se ha estado escuchando de que ya no sería candidato a primer senador y trató de desviar la pregunta de Tufí a principio del programa, que no lo tomaría en cuenta dentro de su cartera de Estado en caso de ser presidente. Está marcando una nueva línea, que es importante, nos parece importante. ¿Qué no haría lo que se ha hecho en la gestión de Luis Arce? Primero consideramos, Sergio, y muy buena la pregunta, consideramos que hay que tomar decisiones inmediatas en este país y la mejor forma de hacerlo es sin cálculos políticos electorales. Por eso nosotros estamos en contra de la reelección, porque consideramos que las decisiones en beneficio de las familias bolivianas se deben tomar sin ningún tipo de cálculo dentro del territorio nacional. Por tanto, nosotros siempre vamos a ser unas personas agradecidas que Luis Arce Catacora hubiese confiado en la juventud, una de las carteras más importantes, y nosotros ahora vamos a replicar al 100%, dándole capacidad, experiencia, pero sobre todo el ejercicio de responsabilidades a las y los jóvenes en todo el territorio nacional. Algo que está en la coyuntura y que todo el mundo lo sabe. ¿Cómo generamos dinerito en el bolsillo? Se habla en el programa de gobierno de que van a lograr la estabilidad económica. Lo primero que tenemos que hacer dentro del plan de gobierno, es decir, ya les decía yo, el plan de gobierno es del anterior candidato. Nosotros tenemos una nueva visión de país en beneficio de las familias bolivianas. Lo primero, ya estamos proponiendo cosas que se podrían hacer ahora de manera inmediata para evitar que siga decreciendo la capacidad adquisitiva de las familias bolivianas. Diferimiento de créditos. El día de mañana tengo una reunión con los gremiales, con empresarios, con productores del país para presentar un proyecto de ley denominado alivio tributario. Inevitable no preguntarle lo que pasa en México, chico. Cuando usted ejercía de ministro de gobierno, ¿se intervino a este lugar? ¿No se intervino? ¿Qué conocía usted de este lugar? Y como presidente, si usted llega a ser presidente del país, ¿va a permitir que este tipo de lugares continúen de esta manera? Lo primero que debemos decir es que hemos sido la gestión más exitosa en la historia de Bolivia en materia de lucha contra el narcotráfico. Hemos ingresado a todo el territorio nacional. Bolivia tiene 1.098.581 kilómetros cuadrados y no ha habido un solo metro cuadrado donde no hubiese ingresado la policía boliviana durante nuestra gestión. ¿Es un territorio, era un territorio de Evo Morales? Es un territorio donde viven algunas comunidades campesinas indígenas en el norte de La Paz. Hemos ingresado bastantes veces con la policía boliviana, con las fuerzas del orden, con grupos de élites y hemos tenido resultados exitosos. Hemos visto mucha frustración por parte de los profesionales jóvenes, por parte de la sociedad. Muchas personas a la actualidad piensan que esto no sirve de nada y que pesa más el ser y pertenecer a una agrupación política. Nosotros vamos a gobernar desde las bases. Y si nosotros generamos igualdad de condiciones para todo el pueblo en su conjunto, ahí recién podemos hablar de meritocracia. Si le damos las mismas condiciones a todas y cada una de las familias en nuestro país, yo creo que es la forma de transformar la realidad de la gente. Asignaturas pendientes, 2 materias que no se terminaron y que si llega usted a la presidencia las terminará. Evo Morales, Sebastián Marcet. Hay un tema, Sebastián Marcet no se encuentra del territorio nacional, es una persona que se había fugado de nuestro país, que estaba siendo buscado por organismos internacionales de Estados Unidos, por el Uruguay, el Paraguay, Brasil, Colombia. El problema principal, que en la anterior, 2 gestiones anteriores de gobierno, en la gestión de Carlos Romero, le entregaron documentación falsa. Que evidentemente lo de Morales sí es una asignatura pendiente. ¿Se resuelve si llega a la presidencia? Evidentemente vamos a tener toda la legitimidad popular para poder hacerlo. Respondió a todas las preguntas, pero también hubo un momento de distensionarse, incluso de jugar con algo que aparentemente al candidato Eduardo del Castillo le gusta, el tema de los videojuegos. Es fanático de uno de ellos. Le hicimos jugar un estilo de Mario Bros, tal vez denominarlo Eduardo Bros. Ojo, que todos los candidatos pasarán por lo mismo.
¿Está cómodo en la silla? O si quiere la acomoda. Si quiere la acomodo, tengo que subir esto un poco más, se lo recomiendo. ¿Sí? Uno apoya. Yo no he jugado casi. Pero uno tiene que apoyarse ahí. Esto es para el cuello. Lo hemos personificado. Lo hemos hecho en videojuego. Le hemos puesto hasta su barbita, Eduardo. Muy bien. Sí. Ahí está. Eduardo, ¿cuál es su comida favorita? Uy, si me habla de postres, el arroz con leche. El arroz con leche. Uy, en Santa Cruz qué rico hacen el arroz con leche. Es muy bueno ahí. ¿Cumbia o reggaetón? No sé si conoce Tufí, en el mercadito del DB. El arroz con leche es muy bueno. Ahí va. Me está distrayendo esta. Sirvió mi pregunta del arroz con leche. Bueno, seguimos Vamos jugando. Con el Cambiamos juego, de nuevo. Te toca distraer, Tufí. Me toca así un poco. Te toca distraer. Bueno, no se distraiga porque ahora ya no va a llegar a la casa grande del pueblo. No va a llegar si se distrae. Bueno, adelante de nuevo. Eduardo. Ya cambió. Pasito a pasito, decía usted, en relación a Fonsi. ¿Le gusta Fonsi? Me gusta la música, me gusta más la música. ¿Reggaetón o cumbia? ¿Para qué depende? ¿Para escuchar o para bailar? Las dos Para cosas. bailar, para empezar. ¿Para bailar? Para bailar. Si estoy con mi esposa, un reggaetón. Así nos conocimos. Bueno, ay, qué lindo. ¿Y para qué? Me estás distrayendo. Así lo conocí a mi esposa, con los pasos prohibidos. ¿En serio? ¿Sí? De ahí nació Yo la el enamoré amor. con el baile y ella con el arroz con leche. ¿Cómo son los pasos prohibidos? No lo puedo hacer delante de cámara. ¿Ah, sí? Es la última vida, Eduardo, por favor, utilícela bien. No hemos podido llegar a la Casa Grande del Pueblo por ahora. Es que no sé cuántos minutos tenemos. Si puedo sacar los trucos, los poderes. Y yo creo que le conviene llegar, Eduardo. Sí. Pero si me preguntan el arroz con leche. Le cuento que va perdiendo Oriente. Qué tristeza. ¿Ah? Sí, no le digas porque viene otro salto. Lo hace a propósito porque es de Guavirá, seguro. Eduardo, ¿cuál ha sido el último libro que leyó? Hay un libro muy bueno. Listo. Ya me distrajo. Hay un libro muy bueno que es escrito por Tomás Fleix que se llama Mineros, Gringos y Balas. Lo recomiendo, pero hay que tener mucho tiempo para leerlo y la cabeza fría. Después de Hay jugar que Play, dejar de jugar cuando uno videojuegos. abre la cabeza, es bueno leer a Tomás Fleix. ¿Qué le ha parecido? Dijo que su juego favorito, si usted no ha visto la entrevista, es Call of Duty, que con eso se relaja especialmente hasta altas horas de la madrugada. Pero la verdad es que la próxima semana, el próximo fin de semana, vamos a tener a otro candidato que va a estar dispuesto a pasar por todas estas formas y dinámicas que hemos presentado en esta nueva temporada de El Bolivia Decide 2025. Y también, por supuesto, va a estar sentado ahí en el juego de gamer, jugando lo que usted acaba de ver. A ver, le anticipé, va a entrar un nuevo frente frío, pero esto nos va a hablar de inmediato nuestro compañero Donato Hanover, porque se encuentra en el Senami. ¿Qué te dicen allí? Por favor, Donato, danos toda la información. Muchas gracias, compañeros. Nosotros estamos acá en el Senami para saber justamente cuál va a ser el comportamiento del clima, las temperaturas que vamos a tener debido a este frío que estamos sintiendo. Prácticamente ya estamos en invierno. Acá el licenciado Jaime nos va a dar los detalles. Licenciado, buenas noches. Hoy el frío se ha sentido más fuerte. Con las nubes, muchos dicen, va a nevar. ¿Es verdad? ¿Podrá ser así? Bueno, muy buenas noches. Informarles de que sí, evidentemente ya estamos en el periodo prácticamente frío. En días más estaremos ingresando al día en el cual se inicia el invierno, el 21 de junio. Astronómicamente está denominado que se empieza el invierno, pero estamos viendo que en estos días tenemos muy diferenciado el aspecto del tiempo en cuanto se refiere a regiones. Por ejemplo, el occidente está presentando cielos despejados, poco nubosos, la probabilidad, digamos, de tener alguna nubosidad, como en este caso, como lo están viendo, este es de la última hora, y aquí estamos viendo que en este sector del occidente, llámese este lado donde estoy indicando, parte de los valles, está prácticamente despejado, con poca actividad de nubes. Sin embargo, acá en esta región ya del oriente se está viendo mayor nubosidad. Y lo que podemos decir con ello es que aquí estamos mostrando ya inestabilidad en lo que les mostraba las nubes. Acá está ya inestabilidad. Se está viendo alguna tormenta por aquí y lluvias muy dispersas en todo este sector entre Pando, Beni, Santa Cruz, prácticamente al noreste y este del país. Con estas nubosidades que por lo menos se ve acá en el área de la cordillera, más el frío, ¿nevará?
El aspecto de la nevada es por otro sistema. Este sistema es debido a unos vientos que tenemos que están ingresando al país, al territorio y afectando en concreto a todo lo que es el occidente. Y usted lo ha debido sentir, ese viento helado del sábado ha sido el ingreso de un frente frío, pero se nos viene otro más este miércoles que ya va a ser la entrada prácticamente al invierno en nuestro país. Así que a prepararse, por favor, para evitar también resfriarse. Bien, muchos resfríos hay ahora en esta temporada. A ver, quédese por favor con nosotros porque vamos a hablar de un tema que está preocupando, especialmente a las autoridades en salud en Santa Cruz, el sarampión. Alerta roja declarada en Santa Cruz, 20 casos y atención que les doy un adelanto primicial. Mañana se podrían confirmar 3 casos positivos más de sarampión en el departamento de Santa Cruz. También hay casos sospechosos en Cochabamba, también los hay en Beni. Para hablar del tema estamos con el doctor Jaime Bilbao, el director del CEDES de la Gobernación de Santa Cruz. Doctor, buenas noches. Mañana se pueden confirmar 3 casos más de sarampión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hasta ahora hay 20 positivos. Tufi, muy buenas noches. Un placer volverlo a saludar por su intermedio. También saludar a la población. Evidentemente la preocupación es grande porque cuando hacemos el recorrido y vemos y encontramos un positivo de sarampión hace 2 semanas, vemos que esta persona estuvo en contacto con casi 32.000 personas, es decir, hubo 2 eventos en un lugar de Santa Cruz, de una iglesia. En uno hubo 19.000 personas y en la otra 12.000, donde ella estuvo involucrada en este acto. Al ver esta cantidad de personas nos preocupamos inmediatamente porque no es personas que solamente son de Santa Cruz, sino son personas de todo el país y de 17 países que llegaron a Santa Cruz para este evento. Entonces, esa fue la preocupación. Inmediatamente nos pusimos en contacto con el Ministerio de Salud para la información y además para que se contacte también con los países. También debo informar que en las Américas, en todas las Américas hay casos positivos de sarampión, no de ahora, hace ya casi un año, ¿no es cierto? Se han registrado 500 casos últimamente en varios países, empezando por Estados Unidos, pasando por Argentina y Brasil. Entonces, la preocupación fue esa e inmediatamente en nuestras brigadas de acción rápida con el equipo de epidemiología y del programa ampliado de inmunización nos desplazamos donde tuvo contacto esta persona a su barrio e hicimos un bloqueo de 170 barrios más o menos a través de nuestros coordinadores de redes. Pero ya nos preocupó cuando apareció un segundo caso, un tercer caso, y hoy día tenemos 20 casos positivos, de los cuales 7 están en la capital, 1 está en Porongo, otro en San Miguel de Velasco, y 7 casos tenemos también en Cabeza. Y hoy día, ¿no es cierto?, hemos visto que en el puente también hay 3 casos que posiblemente mañana, después de las muestras que hemos llevado a Centro, pueden que sean positivos. Hemos tenido 173 casos sospechosos, de los cuales hemos descartado 140 ya, pero estamos trabajando, Tufi, ¿por qué? Porque tenemos 330 personas también en observación que estuvieron en contacto cercano con los pacientes que están positivos. Y ya hemos descartado varios, pero ese es el trabajo que estamos haciendo. Estamos en coordinación con el Ministerio de Salud, con todos los municipios, incluyendo el de la capital. Hemos tenido reuniones con las universidades, con los rectores de todas las universidades privadas y también de la estatal. Hemos estado en reunión con las juntas vecinales, Cosomutua, Cosodesa, Colosa, para que ellos nos colaboren, pero sobre todo también hemos estado en reunión con el director departamental de educación, porque tenemos que tomar en algún momento algunas otras medidas, ¿no es cierto? Hoy día ya hemos tomado la medida que en todos los hospitales se utilice el barbijo, en todos los centros donde haya aglomeración de gente también, pero lo más importante, Tufi, es la vacunación. Los
padres tienen que entender que esta enfermedad se controla vacunando a los niños. Tenemos un sesgo de casi 100.000 niños que posiblemente después, post pandemia, ¿no es cierto?, que no fueron vacunados o no se completaron sus esquemas de vacunación, donde la pandemia hoy día no tiene su vacuna. Tenemos las vacunas en todos los centros de salud, tanto de la capital como de las provincias, e inclusive ya hemos pedido más vacunas al Ministerio de Salud. Pero al tener las vacunas, la gente no se está acercando a su centro más cercano para ser vacunado. Apenas hemos vacunado alrededor de 7.000 personas y esperemos que esta semana la gente tenga más conciencia, sobre todo los padres, y se acerca. Estamos vacunando a todo el personal de salud también y a todas las personas que hayan tenido contacto con las personas que han dado positivo. Ese es el trabajo que estamos haciendo, y todas las otras instituciones que han salido en estos días, ¿no es cierto? Ojalá se pleguen a nosotros, porque somos nosotros que tenemos la vacuna y para poder trabajar en coordinación con todo. Hablamos de brigada, por supuesto que hemos salido con brigadas porque, como le dije, hemos hecho el control de donde los pacientes han dado positivo en las manzanas alrededor de sus domicilios. También lo hemos hecho. No es cuestión de que salgamos en brigadas y vacunemos a todo el mundo. Esto es cuestión de responsabilidad de los padres, de los niños de 1 a 5 años. Los niños que no están vacunados de 1 a 5 años, los niños que no hayan cumplido su esquema de vacunación, tenemos las vacunas para vacunarlos. Entonces, hoy día son los padres de familia los que nos van a ayudar junto con ustedes, ¿no es cierto?, los de los medios de comunicación, a poder detener y contener esta enfermedad. Bien, preocupante, doctor. Entonces, 5.000 personas solamente vacunadas, habiendo un sesgo de 100.000 niños en el país que requieren de la vacuna. La edad fundamental entre 1 y 5 años. ¿Qué pasa con otras personas de otra edad, doctor? Por ejemplo, hay casos donde se han visto jóvenes que están con sarampión. ¿Se pueden vacunar también? ¿Hasta qué edad aproximadamente? Por supuesto, se puede vacunar, todo el mundo se puede vacunar, Tufi, pero casi todas las personas mayores de 5 o de 10 años están vacunados. Hemos recibido nuestra vacuna. Esta vacuna hace muchos años que se pone, antes era contra el sarampión y la rubiola, no sé si se acuerda. Hoy día es contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis, es decir, la pera que nosotros llamamos, ¿no? Es la vacuna que está dentro del esquema de vacunación. Por eso les digo, seguramente durante la pandemia hubo muchas personas, por no salir, no contagiar, no fueron a los centros de salud a vacunarse. Y hoy día aparece, no solamente en Bolivia y en Santa Cruz, sino también en parte de las Américas tenemos casos positivos de sarampión. Sí. Bueno, son 2 dosis que hay que aplicarse por lo menos, indicaban, sí, doctor. Los síntomas, ¿cómo no confundir el sarampión con otra enfermedad? Bueno, lo típico del sarampión es dolor de cabeza, los ojos se enrojecen como una conjuntivitis, sale unas manchas rojas que empiezan en la cara, pasan por el cuello y bajan hacia el tronco y las extremidades. Pero también, ¿no es cierto?, hay fiebre alta. Y esos son los síntomas. Por eso les pido, tras cualquier sintomatología, cualquiera, vayan a su centro de salud más cercano, va a ser evaluado por un médico. El médico seguramente le va a pedir sus exámenes complementarios y determinará qué tipo de enfermedad tiene y inmediatamente va a iniciar su tratamiento. Doctor, eso es lo que hacemos. Sí. ¿Hay alguna complicación en caso de que la enfermedad avance? ¿Hay riesgo de letalidad, de muerte? Por supuesto, sobre todo en los niños pueden hacer una neumonía simple o una neumonía grave, y también puede hacer una encefalitis. ¿Qué es la encefalitis? La inflamación, ¿no es cierto?, del cerebro, para que la gente me entienda. Entonces, y puede llevar, por supuesto, a la muerte estas complicaciones. Por eso pedimos, primero, que se vacune, segundo, que no se automediquen, y tercero, que asistan a su centro de salud más cercano. Y eso es responsabilidad hoy día de los padres. Bueno, doctor Jaime Bilbao, además marcar que ojalá no hayan paros en esta etapa en que se está en alerta roja, como hoy ocurrió con un paro de 24 horas, ¿no, doctor? Aquí en la maternidad. Por supuesto, yo siempre digo, estamos en alerta roja, es una falta de responsabilidad, aunque de repente sus derechos, ¿no es cierto?, de hacer o sus reclamos sean legales. Hoy
tenemos que todos, ¿no es cierto?, en conjunto, en equipo, trabajar para poder contener esta enfermedad. Creo que por responsabilidad, ¿no es cierto?, deberíamos pensar antes de hacer un paro. Muchas gracias por darnos la información tan importante en este momento de alerta roja en Santa Cruz. Hasta una próxima, doctor Jaime Bilbao. Gracias, Tufi, gracias porque son ustedes quienes nos ayudan a acercarnos a la gente, informar y concientizar. Muchas gracias y que sea a otra oportunidad. Gracias a usted. 23 casos se pueden confirmar ya mañana. 3 han sido llevados al laboratorio y hay muchas personas en observación, Miriam. Uy, Dios mío, esto es grave y hay que recordar que es una enfermedad contagiosa. Si usted está sospechando de haber contraído aquello, evite por favor estar en lugares con mucha gente. Creo que es lo mejor que podemos hacer para bajar el impacto de este contagio, que cada semana está subiendo, va duplicando el número de contagiados. Gracias, Tufi. A ver, en este tiempo en el que hemos entrado ya en la carrera electoral, han crecido las fake news, las noticias que son mentiras en todo caso, y están generando una desinformación increíble en nuestro país. Vamos a ver, por favor, cómo nos estamos valiendo para decirle todo esto, porque tenemos 2 verificadoras acá en el país, ¿no es cierto? Bolivia Verifica y también Chequea Bolivia. Chequea Bolivia dice, por ejemplo, le recomienda a usted evite compartir, dice, o sea, no comparta audios alarmistas que instan a las personas a actuar rápidamente ante supuestos eventos que están por suceder. No comparta videos e imágenes de fuentes desconocidas que buscan generar miedo. No comparta alertas que no sean emitidas por canales oficiales de instituciones o entidades confiables. No comparta capturas de pantallas de chats reenviados por fuentes dudosas, que es lo que la mayoría de la población a veces hace, ¿no? Y en este contexto de crisis social hay que revisar la fuente antes de compartir la información. Recontra verificar, yo digo, porque con una fuente verificas otra, yo creo que tienes que verificar unas 5, 6, 7 veces, por lo menos. La cosa es tener la costumbre de hacerlo, ¿cierto? De darse el tiempo y poder hacerlo y evitar de alguna manera que se masifiquen estas noticias falsas. Exacto. Estamos esta noche con Marcelo Blanco, especialista de Bolivia Verifica. Gracias por estar con nosotros. Pero también nos acompaña Enid López, que es jefe de verificación de Chequea Bolivia. Gracias a ambos por estar con nosotros. Marcelo, por favor, arranquemos contigo. Y evidentemente lo que enmarcaba Miriam al inicio de este sector es muy importante. Como estamos en etapa electoral, las noticias falsas se van proliferando y muchísimo. Ya hemos visto varias aclaraciones de medios de comunicación, por ejemplo. Sí, mira, en época electoral es en los momentos en los que más se agudiza, con decirles que el 80% de la desinformación que encontramos actualmente está siendo netamente sobre el tema electoral. Temas específicos que este año hemos podido identificar son las encuestas falsas. Desde enero que hemos identificado que están proliferando este tipo de encuestas. Segundo aspecto es las declaraciones falsas atribuidas a los candidatos, es decir, a fin de perjudicar o ayudar a algún candidato, le atribuyen declaraciones que ellos jamás han dicho. Sí, a ver, está jugando mucho la inteligencia artificial también, están utilizando bastante inteligencia artificial justamente para poner a declaraciones de candidatos que nunca dijeron semejante cosa. Sí, se está utilizando la inteligencia artificial, pero no tanto como nosotros teníamos previsto. Es decir, nosotros desde el año pasado, en noviembre, ha sido la primera vez que hemos identificado un contenido creado con IA que era referido a un tema electoral. Pero no es como que ha crecido masivamente como hubiéramos pensado. Sí hay, pero no hay tanta magnitud. Lo que sí ha crecido es el tema de las encuestas, incluso con decirles que crean fachadas. Es decir, se toman la molestia de crear un logo, crear páginas, incluso crear sitios web para hacer creer que esta encuesta tiene un aval, cuando es todo totalmente inventado. Enid, por favor, te saludamos una vez más y voy a rescatar a lo que decía Marcelo, que evidentemente todas las noticias falsas no son de manera exclusiva para perjudicar a alguien, sino también para beneficiar de alguna manera. En este caso, Enid, a los candidatos, ¿parte de una estrategia? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación y saludos desde Cochabamba. Evidentemente, nosotros hemos visto que la situación de la desinformación en contextos electorales puede ser demasiado compleja, que puede estar de alguna manera utilizándose para poder promover ciertas figuras o ciertas
personalidades, digamos, en las redes sociales. Y puede ser muchísimo, precisamente Marcelo mencionaba el tema de las encuestas, nosotros habíamos hecho un estudio precisamente sobre este tema y hemos podido identificar que han circulado más de 100 contenidos que estaban promoviendo de alguna manera a través de encuestas no reguladas a algunas candidaturas. De alguna manera se trataba de sentar presencia o de definir ciertas precandidaturas dentro de los diferentes partidos políticos que ahora están en carrera, ¿no? Entonces sí, es uno de los elementos que nosotros hemos identificado en el monitoreo diario que hacemos en las redes sociales. A ver, ¿qué partidos? No sé si podemos decir esto, por favor, señor director. Usted me dice, si podemos hablar en términos generales, a la oposición, al oficialismo, ¿a quiénes han afectado más esta información de desinformación? O la desinformación en todo caso. Creo que sin entrar tanto a datos así precisos para señalar ciertas candidaturas, creemos que en Chequea Bolivia hemos podido encontrar como de todo lado. Hay contenidos que se han utilizado desde, no sé, candidaturas de oposición, candidaturas de oficialismo, que los hemos ido verificando a lo largo de este tiempo, ¿no? Tratamos de mantener siempre como una especie de equilibrio informativo para verificar tanto del lado A como del lado B, para que no se considere que se está haciendo seguimiento solamente a algún tipo de partido o algún tipo de candidatura. Entonces, dentro de la verificación, un principio muy importante es el tema de la verificación con equilibrio a diferentes fuentes y diferentes candidaturas que están promoviendo ciertos contenidos en las redes sociales. Bueno, queremos que nos ayuden para ayudar de esta manera a la gente, porque sí, no es la primera vez que hablamos de noticias falsas, no es la primera vez que le damos la recomendación a la gente de qué hacer, qué no hacer, cómo verificar y evidentemente evitar que estas noticias se masifiquen. Marcelo, por favor, ayúdanos una vez más, porque evidentemente hay mucha gente que tal vez no tiene familiarizado este procedimiento. Bien, y yo lo que les puedo recomendar es que en primer lugar, si ven un contenido en alguna red social que les genera un sentimiento, en especial de rabia, de molestia, se tomen un minuto para relajarse antes de compartirlo. ¿Por qué? La desinformación muchas veces lo que busca es generar algo en la persona para que deje de lado su sentido común de dudar del contenido. Entonces, ¿qué busca? Que te genere molestia, que te genere alegría, que te genere algo. Y eso que te genera es lo que conlleva a que tú, en vez de dudar, directamente lo compartes, ¿no? O directamente comentas o reaccionas. Entonces, si ustedes ven un contenido en cualquier red social, en especial Facebook y TikTok, que es donde más circula esta desinformación, si ven un contenido que les genera algo, respiren un momento y tómense un segundo para buscarlo en cualquier navegador, para corroborar esa información, si algún medio serio lo ha publicado y cuál es la fuente de esta información. Claro. A ver, entonces estamos viendo que el tema de la emocionalidad es muy importante. Tú, Enid, ¿qué nos puedes recomendar? El tema de las fuentes es algo muy importante, por eso es que dentro de estas recomendaciones que nosotros hicimos como Chequea Bolivia en los últimos conflictos sociales que hemos vivido, están, por ejemplo, revisa la fuente, si el contenido evidentemente tiene una fuente confiable o no tiene una fuente confiable. Creo que es algo vital, porque muchas veces nosotros solo compartimos porque el dato nos ha llamado la atención, pero muy pocas veces nos preguntamos ¿quién dijo ese dato? ¿Quién está promoviendo ese dato? Entonces creo que es importante tratar de encontrar una fuente original de la información antes de compartirla. Y si no tengo certeza de la fuente, del audio, del video, de las capturas que me están llegando, pues simplemente evitar compartirlo. Creo que es un ejercicio importante que se tiene que hacer para fomentar el pensamiento crítico, más en este contexto en el que estamos de cara a unas elecciones y pues vamos a ver circular bastante desinformación. Es muy importante detenernos un momento, a pensar un poco más, a cuestionarnos sobre la fuente y evitar compartir el contenido. Es un gran aporte que podemos hacer al navegar en las redes sociales. Es importantísimo evitar compartir ese contenido para que se siga masificando. Gracias, Enid, por habernos acompañado y darnos estos detalles. De igual manera, Marcelo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Resaltando la gran tarea que realizan ellos, ¿verdad? Sí, no tienen tiempo ni para rascarse la cabeza porque están constantemente encontrando material que genera desinformación o que son mentiras en todo caso, ¿no es cierto? Y hay que ir chequeando y verificando para que tampoco nos equivoquemos nosotros. Exacto. Gracias. No hay de qué, más bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido siempre.
Buen Café. Bueno, estas imágenes se registraron en Yayagua, Miriam, con la semana pasada que fue realmente muy difícil para el país, con saldos fatales, con personas heridas, con medios de comunicación que han intentado realizar el trabajo con responsabilidad, pero también corriendo peligro. Hoy estamos con nuestro compañero Federico Camacho, que realmente digo, Federico, yo le escribía esa mañana cuando tú ya habías llegado. Sí, mira. Tienes un ángel a tu lado que te va cuidando, porque lo que han vivido a nosotros nos ha puesto con un nudo en la garganta, porque cuando se encontraban de viaje hacia Yayagua ocurrió este tema de la emboscada. Tú no estabas en la movilidad. Comencemos hablando por eso. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Por qué no estabas en la movilidad del canal en el momento en el que fue atacado nuestro auto? Porque primero que nada, buenas noches. Hola, Federico. Soy uno de los tres, por así decirlo, sobrevivientes. Está Miguel León, Iván Kisberg, a quien les mando un abrazo, a los compañeros de guerra en este episodio periodístico que nos tocó. ¿Qué les digo? Grandes valores para mí, porque convivimos algo que esperemos jamás se vuelva a repetir. Me preguntabas por qué no estábamos en la movilidad, porque ni tú ni tu camarógrafo. Sí, en ese momento estábamos ya en el campamento justamente Guanuni, en ya se me fue, en Guarina. Exactamente, estábamos en el campamento esperando justamente el contingente policial. Se tenía que ser presente el viceministro Aguilera en ese sector. Nos comunicábamos y la gasolina ya estaba a la mitad. Decíamos a Miguel León, ve a cargar para poder llegar hasta el Yayagua, porque teníamos que medir también la gasolina, medir los tiempos, tener una logística para enfrentar lo que no sabíamos, lo que teníamos por delante. Él se fue y tomamos nosotros otro vehículo para avanzar mientras esperábamos que él cargue. Porque él llegó a la estación justamente de ese lugar, de Guanuni, perdón. Sí. Y tardaba, le decíamos, ¿no? Le decimos, Pumba, ¿dónde estás, Pumba? Le decimos, estoy en la fila. Bueno, estamos avanzando, entonces nos vemos más adelante. Estamos avanzando, tú tranquilo. Y lo llamábamos y empezamos a ingresar. El primer punto de desbloqueo sin ningún problema, piedras, alfombra, calaminas, rocas, porque dinamitaban rocas del tamaño son gigantes, enormes. Entonces le decimos, ve avanzando, tú tranquilo. Estábamos sin casco por toda la indumentaria, la tenía él. Estaba en el auto. Estaba en el auto. Avanzamos el primer punto de bloqueo, ingresamos tranquilamente, empezamos ya a bajar y a encontrarnos con los cerros, con las curvas. Es ahí que ya no tenemos contacto con él, es ahí que el vehículo en que nosotros andábamos se desanima por la presión, por las piedras, y nos dice, no, hasta acá llegamos, yo doy media vuelta. Y el miedo que teníamos nosotros era decir, se va a encontrar con nuestro conductor, con Miguel León, y Miguel León se va a echar para atrás y nos deja pelados. No fue así, íbamos ya a pie con la policía. Hay que rescatar, la policía se desplazó tremendamente en las serranías porque bajaban, inmediatamente subían, trepaban, dispersaban el camino, continuábamos el ingreso y es ahí que empezamos, nos tuvimos que subir a una de las flotas, como una hermandad ya con la policía, pues nos subimos nosotros, nos tocó por la desesperación subirnos a una de las flotas donde estaban ya los 4 detenidos. ¿Te acuerdas que a mediodía los que tenían el dinero? Los que tenían el dinero, los que les encontraron con dinamitas, con elementos que, parecieran que en ese momento eran y formaban parte, del desorden que se vivía en ese sector. Nos metimos a la flota, los encontramos ahí a los 4 detenidos detrás de nosotros y empezamos a avanzar con Iván y de repente nos enteramos, que nuestro conductor en todo ese trajín, porque nosotros mientras avanzábamos en esa flota era una lluvia de piedras, de rocas, dinamita, la gente empezaba a bajar y te tiraba las piedras de cerca. Entonces él pasó absolutamente todo eso solo.
pensando justamente en nosotros, porque se tienen todo acá. Si yo me doy media vuelta, los dejo sin protección, los dejo sin cámaras, sin batería, los dejo sin nada. Entonces el trabajo iba a ser en vano si él no se animaba. Es ese momento que él ingresa, ya vemos el vidrio roto, uno de los vidrios, el auto ya en ciertas partes abollado, etcétera, etcétera. Y empezamos a ingresar ya conjuntamente nos bajamos de la flota, tomamos nuestro vehículo y empezamos a avanzar, donde ya la desgracia fue más profunda, ya casi de llegar a Yayagua, en el sector de Golfo, donde hemos presenciado justamente muy cerca de nosotros la muerte, lastimosamente, de los policías, la quema de esa flota que estaba delante de nosotros. Yo revisando el TikTok hace un poco nada más, me siguen saliendo cosas de Yayagua, y veo que en la patrulla, en la camioneta donde estaba el teniente, un policía seguramente hace esto, o quien estaba en la camioneta, y nosotros estamos detrás de ellos. Lamentablemente hemos presenciado ese episodio muy cerca de nosotros, y la emboscada, que te digo, ha sido tremendo, porque no sabíamos que la gente de Yayagua, que estaba en los cerros, nos estaba esperando para ayudar, no a nosotros, sino a todo el contingente policial. Pero el susto en ese momento, entenderán, teníamos atrás un montón de gente que estaba disparando, que estaba con piedras, que no le importaba absolutamente nada para evitar que nosotros podamos salir. Y nosotros veíamos al frente y veíamos un montón de gente corriendo hacia nosotros. Entonces ese momento que decimos, bueno, hasta aquí llegamos, muchachos, y hay un video que yo grabé justamente y consciente de lo que estaba pasando, yo decía, bueno, este es el último video, de repente es el último video que grabemos, y yo lo animaba a Miguel León para que él pueda ir, vamos. ¿Y tú grabaste eso? Yo le decía, sí, ese es el momento en que nos dan un piedrazo al auto, no sabíamos si era un proyectil de arma de fuego, si era una piedra, pero ya más tranquilos veíamos que era una piedra gigante, pero que yo creo que si llegaba un poco más de fuerza, nos podía llegar al rostro, al cuerpo. Gracias a Dios no pasó esa situación, pero le dábamos ánimos de hacer, porque yo escucho el video y me dice, creo que voy a poner el refresco en otro lugar, me dice Miguel León. Y van atrás, me dice, tranquilos, vamos. Los tres nos dábamos apoyo ahí mutuo, porque estábamos seguros de que podía ser el último video que grabemos, que tenga... porque había humo aquí, gases, gente que seguía ahí, se tapaba, llegaba para atacarte, la flota Federico, y en ese momento, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿La familia? Se viene todo. ¿Tienes a tu pequeño niño? Sí. Está aquí con nosotros en el estudio. Y se te viene todo a la mente, ¿no? Dices, va a ser lo último que podemos hacer, no sabes qué vas a hacer. Escapas, tu familia, ¿qué hacemos? Ese momento todos... La labor periodística que tus amigos, ¿qué hacemos? ¿Dejamos el vehículo? ¿Dónde vamos a ir? No, todo está cerrado ese rato. Ves por dónde vas a escapar, piensas en tu familia, piensas en cómo te van a matar. Ay, Dios Somos mío. así, ¿entiendes? Piensas en cómo te van a matar, si te van a tirar una piedra, si te van a quemar, si te van a dinamitar, por todo el escenario, si te van a balear. Pero es así, eso es lo que particularmente me pasó a mí, ¿no? Porque ese día tú transmitiste en directo todo esto que estás contando. Absolutamente. Y te hemos visto correr, incluso ir detrás de otra de las movilidades con el contingente de policía, sin casco, sin pechera. Y nosotros decíamos acá, ¿por qué no se ha protegido? Sí, por el tema de la gasolina y de la logística que en ese momento teníamos que manejar. Hablábamos con Luis me decía, ¿por qué no has entrado? ¿Por qué? Porque hay cierta situación. Entonces, es un tema de coordinar, es un tema de ponernos todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque no sabíamos, la verdad no sabíamos la magnitud, Miriam, Luciana, de lo que estábamos yendo a ver o iba a pasar. Siempre pensamos que es algo tranquilo, no va a pasar más allá de una piedra, pero ahora hemos visto que los resultados lastimosamente han sido fatales. 19 personas, estábamos en el hospital y llegaba gente, perdón la expresión, destrozada, porque era golpeada con piedras, pateada, arrojada desde los barrancos, gente desesperada, sin insumos. Ha habido mucha crueldad, ¿no? Sí, esa es la verdad. Y algo que nos llamó también la atención, porque tú mismo hiciste ese contacto cuando lograste encontrarte con Miguel, el chofer de nuestra movilidad, y dijo,
Nos han emboscado, pero los han emboscado a 8 policías. Sí, imagínate. Él vio a los policías que... Claro. Exactamente, él fue testigo de lo que pasó, ¿no? De lo que pasaba en ese momento solo. Yo respeto mucho el trabajo que hace Miguel, porque bueno, hay que tener realmente nervios de acero para poder controlar ese momento, ¿entiendes? Claro. El manejar sobre las piedras, al volante, esquivarlas. Y yo te reitero, el video que grabé me dice, voy a poner el refresco a otro lado. Creo que él ¿Qué es eso? Trataba de pensar en otra cosa, porque estábamos con un refresco, entonces parece que le incomodaba, quería pensar en otra cosa, menos en la última vez que nos íbamos a ver. Sí, miren, claro. Sí, creo es impresionante, ¿no? Las imágenes que tenemos. Sí. Entonces, bueno, esa es la pedrada. Ay, claro, ahí se siente, ¿viste? Cómo está el impacto. Ahí exactamente. Exacto, ahí recibe. Es cuando empezamos a escapar y bueno, esa es la flota que, bueno, lastimosamente la quema, ¿no? Esa es la flota que quemaron. Sí. Que quedó prácticamente en nada. Nada, en cenizas. Sí. Es ese momento. Imagínate qué peligro. Y Federico, a través tuyo, de verdad, valorar muchísimo el trabajo que realizan los periodistas que tienen que realizar este tipo de coberturas, periodistas, camarógrafos y el equipo que está por medio. Un saludo para los grandes, Iván Quisber y Miguel León, que bueno, nos han acompañado en esta travesía, sin duda. Y a la gente de Yayagua, un saludo enorme. Eso, quiero que me hables de un poquito por lo menos de esa tu llegada a Yayagua, la tuya, la de los policías, la de los militares, que ha sido una cosa impresionante. No, tremendo, una pasta. Bueno, han habido dos ocasiones. Sí. La primera que creíamos que ya todo estaba resuelto, cuando ya entramos por primera vez, cuando nos van a rescatar, por así decirlo, pero la tensión continuaba en el lugar. O sea, es que no podías dormir ahí porque la gente estaba en las calles. Claro. No podías descansar. ¿No has descansado? No, la misma gente nos decía, bueno, si se van a un hotel, no digan que se están yendo a tal hotel. ¿Por qué? Porque van a ir ahí ustedes como blanco. Claro. Primero ustedes. Los van a ir a buscar. Entonces, y a toda la gente, los chats de los amigos policías, de tiempo. Y preocupados, porque yo no sabía lo que aquí se sabía. Porque llegaban momentos en que estabas como loco ahí viendo, recepcionando absolutamente toda la información. Y no sabías con certeza. Yo le decía, pero ¿por qué me dices eso? ¿Confías en mí o no? Me cortaba, me llamaba otra persona y me decía, mira, tienes que salir de ahí porque mañana esto explota. Pero a ver, cuando vemos, haremos esto. Qué preocupación. Al Viceministerio de Régimen Interior, al agradecimiento, salimos escoltados también por seguridad. Porque si bien entró los militares, todos salimos nosotros solos, pero gracias al Viceministerio también de Seguridad Ciudadana, al Viceministro Aguilera, que bueno, hizo posible también que nosotros llegamos, al Ministro de Gobierno, al Comandante General, que nos escoltaron, bueno, hasta Oruro. Nosotros les digo, gracias, hasta aquí todo bien, muy gentiles, porque había todavía ese miedo, ¿no? De que posiblemente se reagrupen y vuelva y vuelva a suceder lo que había pasado. Bueno, esto. Federico, de verdad gracias por estar con nosotros, gracias por relatarnos una pequeña parte de estos días que él ha vivido en el sector de Yayagua con esta situación tan compleja. Y a Dios gracias, hoy está con nosotros este gran profesional contándonos lo vivido. No, gracias y nuevamente a la gente de Yayagua, muchas gracias por todo, gente muy querida, muy noble, muy querendona. No tenía que comer, olvídate. Han compartido todo. De todo ahí en Yayagua y gente muy unida, sigan así. Algún día volveré, les he dicho, pero no en quilombos. En otras circunstancias. En mejores momentos para conocerlos mejor. Saludos a todos ellos, fuerte abrazo. Gracias, Fede. Gracias. Estoy viendo la emoción que tienes, hermano. Sí. Qué lindo tenerte con nosotros, de verdad. Eres un orgullo para esta casa. Tenemos más aquí en Vivo Tufi, nos vamos a Santa Cruz. Sírvete tu café. ¿Cómo está la votación en nuestras redes sociales? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo están los precios en el mercado de su zona? Me imagino cuál es la respuesta. Está todo caro, sí, evidentemente. 1% dice están bajando, estables. 1% y el 98% de la población dice que todo está con precio elevado. Hacemos una pausa. Volvemos en breve aquí en Vivo con la recta final, con buena música para que usted nos pueda acompañar iniciando una nueva semana con la mejor información en el mejor programa aquí en Vivo. Quédese con nosotros que ya volvemos.
Llegamos al final, Miriam. Querido Tufi, vámonos. Abrazo grande, Miriam, Luciana, a descansar, que tengamos un gran día mañana. Sí, así sea. Que te vaya muy bien. Y a sacar la ropa abrigada, por favor. ¡Qué frío! Dios. Que le vaya muy bien. Buenas noches.